Mil gracias por inscribirse y por el tiempo que han destinado para participar de esta sesión sobre alianzas para fondos compartidos. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a estar compartiendo las lecciones derivadas de dos experiencias de fondos que hemos tenido dentro de la red, así que nos van a acompañar Juanita Roca y Carolina González. Y le quiero dar la palabra a Margaret para que ella dé la bienvenida a la sesión, haga la apertura y nos cuente un poquito y comparta con todos nosotros por qué estas experiencias han sido importantes en la consolidación de la red y por qué queremos hoy presentarles a ustedes y por qué quisimos tener a Juanita y a Carolina compartiendo estas experiencias con ustedes. Así que, Margaret, te dejo el micrófono abierto. Bueno, muchas gracias, Paola. Yo quiero dar la bienvenida a todos, agradecerles a todos los miembros que han decidido acompañarnos hoy, especialmente aquellos que también han tenido iniciativas similares a las que nos van a presentar hoy en sus países, invitarlos a que también en la sesión de comentarios y preguntas nos compartan sus experiencias. Quiero agradecer también a Juanita, al equipo de apoyo de la IAF en Colombia, Carolina, y a otros representantes de la IAF que también nos acompañan en el día de hoy. Quiero, para aquellos que no conocen todos los antecedentes de la historia de la red, decirles que la IAF ha tenido un papel estratégico en Red América, empezando por haber sido la organización que planteó la creación de la red, que impulsó, que convocó los primeros miembros, pero también lo ha tenido en la cofinanciación de una serie de iniciativas estratégicas, tanto para la consolidación de la red como en su parte más institucional, como para con los miembros. Una de esas iniciativas han sido los fondos. Los fondos han sido en un primer momento bilaterales, es decir, entre la IAF y miembros de Red América para hacer un fondo común y apoyar iniciativas comunitarias. Y luego, más o menos por allá en el 2005, empiezan la idea de crear fondos que sean lo que llamamos hoy fondos compartidos, que sea una iniciativa entre la IAF y varios miembros de la red en los nodos nacionales, ¿no? Donde se crea una bolsa de recursos en el marco de Red América y se apoyan iniciativas comunitarias. En ese orden de ideas, los fondos, especialmente los fondos compartidos, es decir, entre varios miembros de la red y la IAF, han sido 11, 3 en Brasil, 3 en Colombia, en Argentina, México, Perú y Guatemala, uno en cada uno de los países, y recientemente un fondo regional con Holcim en 5 países de la región. Estos fondos han tenido el objetivo de invertir recursos juntos, pero también de aprender juntos y aprender juntos en lo que se refiere a la implementación de las iniciativas comunitarias siguiendo el enfoque de desarrollo de base. Y de esta manera, pues, avanzar y profundizar las iniciativas y lograr mayor escala y mayor impacto. En el 2002, cuando nosotros estábamos cumpliendo 10 años de creados, suscribimos un convenio de cooperación, un MOU, que es un convenio marco entre Red América y la IAF, que tiene una duración de 5 años, es decir, en el año próximo, en 2017, cumpliríamos los 5 años de ejecución. Lo que plantea este convenio es un marco de cooperación entre las dos organizaciones y algunas de las iniciativas más recientes están enmarcadas en este convenio de colaboración. Dado que estamos cumpliendo 5 años de haber suscrito este acuerdo, creemos que es un buen momento para empezar a recoger las lecciones, los aprendizajes, los resultados de lo que hemos hecho, y quisimos iniciar con la actividad que hoy estamos realizando, ¿no? A partir de la experiencia del Fondo Nacional Colombiano, que fue tal vez la primera iniciativa en alianza, luego muy cerquita a la creación del Fondo Nacional Colombiano nacieron otras en otros países, en Brasil por ejemplo, pero esa fue creo que la primera de todas. Entonces, a partir de los aprendizajes, pues hoy que se quiere compartir especialmente lo que esta experiencia nos deja en términos de creación de alianzas. Y esperamos también que sea una fuente de conocimiento y de inspiración, si se quiere así, para que otros países de la red donde tenemos miembros, pero donde no han habido iniciativas similares a la que hoy vamos a mirar,
puedan ocurrir, ¿no? Y seguramente, como dije, espero que miembros de la red que han impulsado iniciativas similares en sus países también nos compartan al final las experiencias y los aprendizajes que hoy Carolina nos va a compartir. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Perfecto, muchas gracias, Margaret. Juanita, te voy a abrir el micrófono por si quieres complementar lo que ha dicho Margaret y también contextualizar la sesión y dar la bienvenida. Te voy a abrir el micrófono, Juanita. Te escuchamos, Juanita. ¿Me oyes, Paola? Te escuchamos perfecto. Ok, muchas gracias. Y de nuevo también comparto pues la bienvenida de Margaret. Realmente es un gusto pues dar inicio. Yo quiero obviamente pasarle la palabra a Carolina para que entremos pues ya en materia. Pero una cosa muy pues breve para complementar algunas de las cosas que dijo Margaret, yo creo que definitivamente enfatizar el hecho que desde la Fundación Interamericana para nosotros esta sociedad, digamos, con Reamérica en su proceso de creación y de consolidación, son este tipo de experiencias como la que vamos a analizar en este momento, las que realmente han sido pues muy fructíferas, no solo pues para poder ampliar desde el interés de la IAF el tema del desarrollo base en la región, sino también para explorar conjuntamente cuáles son las distintas maneras de poder hacerlo con socios del sector empresarial en la región. Yo creo que este primer ejercicio, pues la expectativa que tenemos desde la IAF es que sea, y como decía Margaret, que sea uno de los primeros ejercicios para empezar pues a sacar aprendizajes, en este caso pues desde Colombia, pero sí tenemos la expectativa en la medida que vayamos mirando otras de las iniciativas que tenemos que mencionó Margaret en la región, pues lograr usar a lo mejor este mecanismo y otros mecanismos en la región para pues, seguir mejorando, ¿no?, las acciones que tenemos en la región. Así que le doy la palabra a Carolina y espero que sea pues muy fructífero para todos y aquí estaremos para cualquier pregunta que tengan. Perfecto, gracias, Juanita. Antes de que empieces, Carolina, le quiero recordar a los participantes que por defecto sus micrófonos están silenciados, pero todos sus comentarios y preguntas los pueden ir canalizando para nosotros hacerlos después de la presentación de Carolina, plantear las preguntas, los comentarios, las inquietudes que ustedes tengan a través de la opción preguntas que está en la parte baja de su menú. Si ustedes dan clic en esa sección, nos pueden escribir comentarios o preguntas que tengan para recogerlos al final de la sesión, o si desean, por ahí nos pueden pedir hacer uso de la palabra y con gusto después de la presentación de Carolina les habilitamos el micrófono para escuchar sus preguntas, sus inquietudes o para que, como dijo Margaret, nos compartan también las experiencias de las que ustedes han participado en alianzas y fondos compartidos. Entonces, Carolina, tienes el micrófono abierto, estamos viendo ya tu pantalla. Te dejo entonces con los miembros de la red y con los invitados que tenemos hoy a esta sesión. Vale, muchas gracias, Paola. ¿Me escuchas? Te escuchamos perfecto, Carolina. Perfecto. Bueno, pues mil gracias a Margaret, a Juanita y a Paola por la introducción de la presentación que vamos a hacer. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina González y yo hago parte de un equipo que apoya a la IAF acá en Colombia en el seguimiento y verificación de resultados de los proyectos que hay en el país. Mi responsabilidad es hacer ese seguimiento y verificación de los resultados y adicionalmente estoy apoyando la coordinación del seguimiento de un proyecto que se está dando en el marco de Reamérica, que Margaret mencionó en su presentación, que se da en una alianza entre la IAF y las fundaciones Holcim, que están ubicadas en 8 países de Latinoamérica. En el día de hoy queremos compartirles un producto que sale como resultado de un ejercicio de cierre que se hizo a un convenio que apoyó la IAF entre los años 2013 y 2015 sobre una alianza en la cual se ejecutaron básicamente 2 fondos compartidos y en la que estuvieron vinculadas e involucradas 8 fundaciones empresariales de Colombia, la IAF, el consorcio y Red América.
En la IAF, cada vez que se cierra un proyecto oficialmente, se hace un ejercicio de cierre que es conocido como el historial del proyecto. Y como el mismo nombre lo indica, el historial del proyecto lo que pretende es documentar la historia del proyecto y señalar unos elementos principales como logros, limitantes, aprendizajes, entre otros. La presentación que voy a hacer el día de hoy básicamente está conformada de 2 etapas, por así decirlo. Y en la primera, digamos que lo que quiero compartir con ustedes es como, para poderlos poner en contexto, es sobre el desarrollo de ese convenio en el cual se desarrollaron los 2 fondos. Voy a comentarles a manera muy resumida los principales resultados y ya después, en la segunda etapa, quisiera compartir con ustedes lo que nosotros hemos denominado un checklist que sale de los aprendizajes de ese ejercicio de cierre que se hizo y que hemos denominado elementos a tener en cuenta a la hora de emprender una alianza entre fundaciones empresariales para ejecutar fondos compartidos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera parte. Como les comentaba hace un momento, esta es un convenio por medio del cual se desarrollaron 2 fondos. Inicialmente el convenio, que inició en el 2003, estaba presupuestado para 3 años y a través de diferentes enmiendas se fue ampliando y llegó hasta el 2015. Cuando inicia en el 2003, inicia con un fondo de subdonaciones que fue conocido como el Fondo Focus Valle. Este fondo se desarrolla entre el 2003 y aproximadamente 2006-2007. Hacia el 2006 se hace una ampliación del convenio y se aprueba la financiación y apoyo del programa Fondo Nacional Colombiano, que es realmente la primera experiencia de un fondo a nivel nacional apoyado por la IAF. Más adelante voy a contarles un poquito sobre los actores y los resultados que se consiguieron. Y hasta el 2012, como podemos ver en la línea del tiempo que estoy compartiendo en la pantalla, cuando se terminan los compromisos que se adquirieron en el convenio, tanto con el Fondo Focus como con el programa Fondo Nacional Colombiano, se identifica que quedaron una cantidad de recursos importantes que se logran gracias a la optimización de recursos y gracias a intereses financieros de los recursos que inicialmente estaban disponibles. Entonces, en ese momento, las fundaciones que seguían activas en el convenio y el consorcio le proponen a la IAF utilizar esos recursos en unas actividades adicionales que en su momento se consideraron las necesarias para poder continuar con los resultados que se habían logrado hasta la fecha. Bueno, los actores o los principales actores que estuvieron participando en ese convenio, como lo podemos ver en la gráfica, están las fundaciones que están enmarcadas en el recuadro, con los recuadros de verde, que son Fundación EFSA, Fundación Corona y Fundación Smurfit, son quienes inician desde el comienzo, desde el 2003, en el convenio, y inician con el Fondo Focus. Ya más adelante, en el 2006, como habíamos visto en la gráfica de arriba, se vinculan 5 fundaciones adicionales, quedando una alianza entre 8 fundaciones, donde, y bueno, acá tenemos las fundaciones que se vincularon, que es Fundación Holcim, Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Restrepo Vargo, la Asociación de Fundaciones Petroleras y Fundación Social. Y el consorcio jugó, en este caso de este convenio, el papel de coordinador técnico y administrativo y dinamizador del convenio. Y también tenemos dentro de los principales actores involucrados en la alianza, como actores principales tenemos a las organizaciones beneficiadas, a las comunidades que participaron como beneficiados de los fondos de subdonaciones. Como resultados principales del Fondo Focus, aunque hay muchísimos más, pero acá la vamos a hacer muy a manera de resumen. Entonces, como les comentaba, en esta primer fondo, que es el Fondo Focus Valle, participaron la Fundación EFSA, Fundación Corona y Fundación Smurfit. Y el proyecto se desarrolla básicamente en 2 departamentos del país, en el Valle del Cauca y en el Cauca. Gracias a esta alianza se lograron ejecutar 28 proyectos formulados y ejecutados por organizaciones de base y apoyados y acompañados por estas 3 fundaciones. Se benefician directamente 1.702 personas e indirectamente 10.500 personas en las comunidades en las que se desarrolló el convenio. Con el fondo
programa Fondo Nacional Colombiano y la vinculación de 5 fundaciones adicionales, se logran ejecutar en total 74 proyectos formulados y ejecutados por organizaciones de base. Se amplía el alcance del proyecto a 10 departamentos y también unos se desarrollaron en la ciudad de Bogotá, y se benefician directamente 7.605 personas, y entre el Fondo Nacional Colombiano y el Fondo Focus se logran involucrar a más de 250 organizaciones de base. ¿Por qué el número de organizaciones de base es superior al número de proyectos que acabo de mencionar? Básicamente se da es porque en algunas de esas iniciativas que se apoyaron estaban vinculadas 2 o más organizaciones de base. Por eso a través de los 74 y 28 proyectos se llegan a beneficiar y a involucrar en todo este convenio a más de 250 organizaciones de base. Digamos que con los 2 mapas que acabo de mostrar anteriormente podemos empezar a dimensionar como la potencialidad y los beneficios de las alianzas en los fondos compartidos. Otros resultados que valdría la pena resaltar y que tengo acá en esta diapositiva es que gracias a esas alianzas y a ese fondo común se lograron ejecutar en fondo de subdonaciones más de 1.200.000 dólares. Se lograron más de 7 intercambios de experiencia en las que participaron organizaciones de base, directivos y técnicos de las fundaciones aliadas y otros miembros de Red América. Aquí es importante resaltar que en algunas de las actividades, incluidas los intercambios, se abría la posibilidad a que otros miembros de Red América, tanto del Nodo Colombia como de otros nodos, participaran en las actividades que se estaban desarrollando en el marco de este convenio. También se logró hacer un estudio sobre el desarrollo de base que está disponible para quien esté interesado, y se hizo un ejercicio de sistematización del programa Fondo Nacional Colombiano y una evaluación externa sobre el programa Fondo Nacional Colombiano. Tanto el estudio, la sistematización y la evaluación externa, digamos que son actividades que fueron lideradas y coordinadas por el consorcio y por supuesto compartidas y enriquecidas por las fundaciones y organizaciones de base que participaron en el convenio. Como les contaba al comienzo, en esa línea de base inicial que teníamos dibujada, hacia los últimos años, 3 últimos años del convenio, se realizaron esas actividades adicionales con el uso de los remanentes. Y gracias a ese uso de remanentes se lograron como resultados, dentro de los principales resultados, realizar un evento a nivel nacional en Colombia, donde se hizo algo así como un cierre del programa Fondo Nacional Colombiano, pero también se aprovechó como para hacer una proyección y empezar a trabajar un nuevo proceso que hoy en día siguen trabajando algunas de las fundaciones que participaron de esta alianza, que es el modelo Desarrollo Integral Territorial, que también se conoce como DIT. También se logró la capacitación de 68 organizaciones de base en seguimiento y control a políticas públicas y planes de desarrollo municipal. Se logró el diseño de módulos sobre paz y convivencia como herramienta de trabajo para líderes comunitarios y técnicos de fundaciones. Se logró la construcción de un paquete conceptual y metodológico para realizar procesos de desarrollo de base con enfoque de desarrollo integral territorial. Y se logró un curso de formación presencial sobre ese modelo DIT a fundaciones, miembros de Red América y organizaciones de base. Otros resultados que también vale la pena resaltar sobre este tipo de fondos y especialmente sobre estos 2 fondos que estamos acá compartiendo con ustedes es las capacidades instaladas que se quedan en las organizaciones de base y las fundaciones, el fortalecimiento a procesos productivos y organizacionales, la construcción de alianzas entre entidades públicas y privadas, el incremento de la participación de líderes comunitarios y para la IAF particularmente, por ser el primer fondo nacional que se estaba apoyando, digamos que fue la oportunidad para ver con mayor claridad el potencial que tenían los nodos de Red América. Bueno, entonces, como les había comentado en la introducción que hice hace un ratico, parte de ese ejercicio de cierre nos permitió, por un lado, verificar todos esos resultados que les acabo de compartir, pero por otro lado también lo que se quiso fue aprovechar el ejercicio para identificar aprendizajes y dentro de esos aprendizajes sale como resultado un producto, que es el que ahora viene en la segunda parte de la presentación, que es lo que nosotros hemos denominado un checklist de elementos básicos a tener en cuenta a la hora de emprender una alianza entre fundaciones empresariales o empresas
para ejecutar fondos compartidos. Es importante acá señalar que digamos que el Fondo Nacional, Programa Fondo Nacional Colombiano, es un fondo o una experiencia que fue enriquecida gracias a al primer fondo Focus, y que a su vez ambos fondos también fueron enriquecidos por las experiencias que se estaban viviendo paralelamente de otros fondos que se estaban dando en otros países en el marco de Red América. Bueno, entonces vamos a entrar en esta segunda parte de la presentación, que es básicamente compartirles el checklist. Lo hemos organizado básicamente en 4 capítulos. En el primero vamos a hablar sobre requisitos y recomendaciones para iniciar la alianza. En el segundo vamos a hablar sobre elementos y procesos claves para ejecutar la alianza. En el tercero, elementos a tener en cuenta para aprender de la alianza. Y en el cuarto, qué evitar a la hora de emprender una alianza. Aquí digamos que quiero resaltar o recordar que lo que se construyó o lo que quedó plasmado en este producto, en este checklist, es los aportes, el aprendizaje y el conocimiento que se recolectó durante el ejercicio de cierre al hacer las consultas a las fundaciones que participaron, a los equipos técnicos y a algunas de las organizaciones beneficiadas. Gracias a eso es que logramos construir este documento. Entonces, sobre los requisitos y recomendaciones para iniciar una alianza. Entonces acá tenemos 2 puntos básicamente, y es elementos básicos para ser parte de la alianza y pasos a tener en cuenta en la etapa inicial de una alianza. Como elementos básicos para un tipo de alianza de este tipo, pues lo primero es que la fundación o la empresa debe ser miembro de Red América, y lo segundo es que debe existir una afinidad entre los aliados en cuanto al propósito de la alianza, el enfoque a implementar y las áreas temáticas de trabajo. En el segundo punto, que lo que hemos organizado es los pasos a tener en cuenta en el momento de iniciar la alianza. Y como eso, ¿qué elementos se deberían tener en cuenta? Definir de forma clara y explícita las reglas del juego desde un comienzo. ¿Y cuáles son esas reglas de juego mínimas? Entonces, definir el objetivo, el tiempo que va a durar la alianza, el territorio de intervención, la estructura de funcionamiento de la alianza, los aportes de cada uno de los aliados, tanto en especie como en efectivo, y el rol y responsabilidad de cada uno de los actores involucrados. En estos 2 puntos, tanto de los aportes y las responsabilidades, es importante tener en cuenta que no necesariamente cada uno de los aliados debe aportar o jugar el mismo rol. A veces los aliados pueden jugar diferentes roles y hacer parte de la alianza. Esa definición de roles se debe hacer teniendo en cuenta según los intereses, las capacidades de cada aliado y las competencias de cada aliado. Y también se deben definir los pasos a seguir para cuando nuevos aliados quieran hacer parte de la alianza. Identificar fortalezas y experiencia de cada fundación o empresa aliada, con el propósito de aprovechar las diversidades y optimizar los recursos disponibles. Y otra cosa que también se recomienda es diseñar un logo o nombre de la alianza. Aunque esto parece sencillo, realmente se ha identificado como un elemento que aporta a dar identidad y sentido de pertenencia de los aliados con la alianza. Bueno, en el segundo capítulo que les había mencionado están los elementos y procesos claves para ejecutar la alianza. Entonces, esto ya durante el desarrollo de la alianza, ¿qué elementos deberían ser tenidos en cuenta? Lo principal es contar con una coordinación técnica y administrativa de la alianza. Esta se debe elegir de forma consensuada entre los aliados que hacen parte de la alianza, y el coordinador puede ser o uno de los aliados o un actor externo. En el caso de los fondos Focus y el programa Fondo Nacional Colombiano, digamos que se contó con la experiencia de esa segunda posibilidad. Y digamos que aunque el consorcio no era una de las fundaciones, sí tenía una relación directa con las fundaciones, ya que el consorcio es una alianza de algunas de las fundaciones que hacían parte de esa alianza. Bueno, otro de los puntos es, se debe definir de forma explícita las responsabilidades de ese coordinador, y entre estas como mínimo debemos tener en cuenta que debe dinamizar la alianza, aportar a la construcción de las relaciones de confianza entre los aliados, coordinar espacios de intercambio de conocimiento y generación de aprendizajes, coordinar los procesos de seguimiento y evaluación que se den a lo largo del convenio,
consolidar los informes periódicos de avances y de resultados, y promover y coordinar el proceso de sistematización de toda la experiencia. Quien asuma este rol como mínimo debería garantizar que cuenta con el tiempo y la capacidad para asumir estas responsabilidades, debe responder directamente a la alianza, ser un punto de articulación entre los aliados y ser un facilitador de la alianza. Hay otro punto que encontramos clave en el desarrollo de estos dos fondos en particular, y es contar con una coordinación operativa en el territorio. Acá es importante señalar que esta coordinación operativa no siempre se va a poder dar en todas las alianzas, y esto va a depender del tipo de alianza y sobre todo del alcance geográfico de la alianza. Pero en este caso, y para el checklist lo quisimos dejar enmarcado como elemento importante porque se identificó durante el seguimiento que hicimos y durante el ejercicio de cierre, tanto las fundaciones como los mismos equipos técnicos y las organizaciones de base identificaron esta coordinación que existió para estos dos fondos, lo identificaron como un elemento clave para los resultados que se consiguieron. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este punto? Es que en la medida de ser posible debería contarse con esta coordinación operativa, y esta debería responsabilizarse de acompañar, apoyar y hacer seguimiento a los equipos técnicos en la ejecución del fondo de subdonaciones, facilitar la interacción entre los técnicos, fundaciones, empresas y el coordinador administrativo, identificar permanentemente oportunidades de mejoramiento, ya sea a nivel puntual en los proyectos o a nivel general en los procesos de la alianza. Esta persona, al tener la visión global de todas las iniciativas y proyectos que se están ejecutando en terreno, digamos que tiene la oportunidad de poder identificar constantemente oportunidades de mejoramiento y encontrar de pronto enlaces que puedan apoyar a unas iniciativas con otras. Otro punto que se considera muy importante tener en cuenta durante la ejecución de la alianza es involucrar activa y permanentemente a Red América. Se sugiere a los aliados que conformen alianzas de este tipo que aprovechen el portafolio de experiencia de Red América, las herramientas, las metodologías, el acompañamiento para todas las etapas del desarrollo del convenio y de la alianza. Otro elemento es involucrar a las empresas en el desarrollo de la alianza. Particularmente, este punto es para cuando el aliado es una fundación empresarial. No aplicaría para el caso cuando los aliados son directamente las empresas, pero cuando el caso es que el aliado es una fundación empresarial, se ha identificado a través de estos dos fondos, el Fondo Focus y el Programa Fondo Nacional Colombiano, que es sumamente importante involucrar a la empresa en los espacios de planificación, toma de decisiones y seguimiento. El estar coordinados y apoyarse mutuamente entre empresa y fundación permite potencializar los resultados de la alianza y aportar a la sostenibilidad de la misma en el tiempo. Otro elemento que se debe tener en cuenta durante la ejecución es garantizar que todos los involucrados en la alianza estén encaminados hacia los mismos propósitos. Y para eso, entonces, lo importante es definir canales de comunicación que permitan que la información, decisiones y conocimientos que se vayan adquiriendo fluyan entre los actores involucrados. Al hacer el ejercicio de cierre de estos dos fondos, lo que se identificó es que en algunas ocasiones los equipos de terreno o los equipos técnicos se encuentran desconectados de las decisiones que se toman en las direcciones, y en parte se debe porque no se definen canales de comunicación. Entonces, por eso está la recomendación que se tengan en cuenta los canales de comunicación para que todos los actores y los niveles que existan entre la alianza estén enterados de todas las decisiones que se están tomando relacionadas con la alianza. Otro tema es que garantizar que directores, coordinadores y técnicos conozcan el propósito general del convenio, los resultados esperados y el enfoque de desarrollo de base. ¿Qué es otra cosa? Y este punto, ¿por qué es importante? Porque muchas veces hemos encontrado que los equipos técnicos tienen muy clara su tarea con la organización de base. Saben exactamente qué van a hacer y lo hacen muy bien, pero no tienen conocimiento de ese trabajo que ellos están haciendo con las organizaciones de base, qué trascendencia tienen en el convenio.
y si les damos el conocimiento del propósito del proyecto, pueden hacer mucho mejor el trabajo con las organizaciones de base y empezar a encontrar vínculos entre ese trabajo que hacen con la base y el propósito general que se tiene en el proyecto. Otro tema es garantizar las condiciones y recursos necesarios para la ejecución de fondos de subdonaciones. Entonces, aquí es súper importante que el enfoque de desarrollo de base sea el marco y lineamiento general para la ejecución de los fondos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los protagonistas de los procesos deben ser las comunidades y las organizaciones de base, que las fundaciones y sus equipos deben tener claridad en que su rol es de asesores y acompañantes, y no dejarle, o sea, hay que dejarle ser el actor principal a las comunidades. Los procesos que se apoyen deben ser ideas propias de las comunidades y no ideas externas o impuestas por quienes llegan a apoyar y acompañar a las comunidades. Se debe respetar la autonomía de las organizaciones de base y los técnicos deben tener claridad de la importancia de dejar capacidad instalada en los grupos beneficiarios. No podemos permitir que se generen dependencias entre los equipos técnicos y las organizaciones de base. Esto es sumamente importante porque al terminar un proyecto o al terminarse el mismo convenio, si ya no se puede contar con el acompañamiento del técnico, debemos garantizar que los procesos y los resultados que se hayan logrado gracias al fondo de subdonaciones permanezcan en el tiempo. Contar con un proceso para la selección de los proyectos. Entonces, cuando se vaya a iniciar el desarrollo del fondo de subdonaciones o del uso de los fondos compartidos, es importante que se cuente con ese proceso de selección y que esté definido previamente. Y este debe garantizar que las iniciativas sean formuladas de forma participativa por la organización de base que se va a beneficiar. Se debe definir en este proceso el nivel de acompañamiento que debe brindar la alianza en cada grupo. No siempre podemos asumir que todas las organizaciones de base van a necesitar el mismo nivel de acompañamiento. Esto va a depender mucho del tipo de organización, del nivel de fortalecimiento que tenga o del mismo reto que deban asumir con la iniciativa que se está apoyando a través del fondo de subdonaciones. Debemos garantizar que los proyectos seleccionados aporten al fortalecimiento organizacional de los grupos y seleccionar iniciativas que contribuyan o fortalezcan procesos y que sean acordes al presupuesto. Aquí la recomendación es que evitar apoyar proyectos que sus propósitos no puedan ser logrados con el presupuesto disponible. Evitar seleccionar propuestas que solo pretendan la ejecución de actividades sin un foco estratégico. Otro elemento que se recomienda es realizar un taller de inducción con las organizaciones de base. Este fue un elemento que se utilizó sobre todo en los proyectos que se ejecutaron hacia el Valle y el Cauca, y bueno, en general en todos, pero digamos que donde más se resaltó la importancia de esto fue en los proyectos ejecutados en el Valle y en el Cauca, para que las organizaciones de base puedan saber con claridad el tiempo de vigencia del proyecto, los formatos de seguimiento que se van a utilizar, las fechas de entrega de los informes y puedan también saber algunos temas como por ejemplo el manejo adecuado de los recursos, las restricciones que tienen el manejo de los recursos. Esto se recomienda porque al hacer el ejercicio de cierre se identificó que algunas organizaciones tuvieron claridad de estos elementos durante la marcha del proyecto. Entonces, lo recomendaban hacer al comienzo y quienes tuvieron estos talleres de inducción lo resaltaron como un elemento sumamente importante para tenerlo antes de iniciar sus iniciativas apoyadas por el Fondo de Subdonaciones. Otro punto es garantizar un acompañamiento permanente a las organizaciones de base. Esto lo debe garantizar cada una de las fundaciones y el acompañamiento permanente es clave para incrementar las posibilidades de éxito de los proyectos y para garantizar el fortalecimiento de las organizaciones de base. Este acompañamiento debe estar pensado de tal forma que deje capacidad instalada en las organizaciones y empodere a las comunidades de sus propios procesos. La periodicidad, metodología y profundidad del acompañamiento
dependerá principalmente del nivel de fortalecimiento de la organización y del reto que deban afrontar con la iniciativa que van a ejecutar. Por lo anterior, se recomienda hacer líneas de base para conocer las necesidades reales de cada uno de los grupos. Las fundaciones o empresas que hagan parte de la alianza deben tener a disposición de las organizaciones beneficiadas las relaciones previas que se hayan construido con otros actores locales y externos que puedan ser de utilidad para el desarrollo de sus proyectos. Los procesos de formación que se apoyen dentro del marco de la alianza deben responder a las necesidades de la organización y deben tener una relación directa con el objetivo del proyecto aprobado. Esto básicamente, ¿qué es lo que se sugiere? Es que si se van a hacer talleres de formación, capacitaciones, que sean capacitaciones que estén relacionadas con el proyecto y que permitan fortalecer los procesos que se están trabajando, con el propósito de optimizar los recursos que se tienen disponibles. Otro elemento es contar con equipos técnicos preparados para el acompañamiento de las organizaciones. Los aliados deben garantizar la disponibilidad de su equipo técnico para hacer acompañamiento periódico a cada una de las organizaciones. Esto es sumamente importante, que desde el comienzo las fundaciones o empresas que hagan parte de la alianza sepan que van a contar con las personas necesarias y que estas personas tienen las capacidades adecuadas para el acompañamiento que requieran las organizaciones de base. Y eso lo deben tener claro desde el comienzo, porque obviamente eso implica presupuestos internos en las fundaciones o empresas que se deben tener en cuenta. Los técnicos deben evitar construir relaciones de dependencia con las organizaciones de base. Los técnicos deben tener claridad sobre el propósito general de la alianza, los objetivos y resultados esperados. El enfoque a trabajar con las comunidades es sumamente importante en este punto, que ojalá todos los equipos técnicos conozcan sobre el enfoque de desarrollo de bases y este es el enfoque que se va a trabajar con las comunidades, que sepan de qué se trata para que al realizar su trabajo a través de las decisiones que se tomen esté incluido ese enfoque de desarrollo de base. Red América y la relación que existe con el trabajo que realizan, los equipos técnicos deben tener y saber sobre Red América la relación que existe con el trabajo que realizan las organizaciones de base. Esto porque se incluye en este punto y es porque en las consultas que se hicieron, algunos de los técnicos tienen conocimiento sobre Red América, pero no tienen claridad sobre cuál es la relación y a ellos les llama la atención y les gustaría saber exactamente cómo su trabajo está relacionado o cómo puede beneficiar el convenio en general y el trabajo que se hace en el marco de Red América. Y también los equipos técnicos deben conocer sobre la herramienta de seguimiento seleccionada para hacer el seguimiento de los proyectos que se estén financiando con el fondo. Es importante también dejar capacidad instalada al interior de las fundaciones y empresas que sean aliadas del convenio. El desarrollo de las alianzas, los aprendizajes que se logren y la gestión del conocimiento, además de permitir fortalecer las organizaciones de base, debería aportar al fortalecimiento de las fundaciones y empresas. Y digamos, este punto que viene aquí adelante es algo que se resaltó, sobre todo en la Fundación Smurfit, y que es muy interesante, y lo resaltan no solo los técnicos de la Fundación Smurfit, sino de otras fundaciones les llama la atención, y es que los equipos técnicos que están directamente relacionados con el apoyo de los proyectos de este tipo de convenios, después tenían la oportunidad y espacios para compartir esos aprendizajes y para compartir los procesos que se estaban ejecutando con otros compañeros técnicos que no estaban directamente relacionados con este convenio. Entonces, al poder compartir entre equipos internos de las fundaciones lo que está pasando dentro de la alianza, eso permite generar capacidades instaladas al interior de las fundaciones que van a ser útiles no solo para este tipo de alianzas, sino para el trabajo que se desarrolle posteriormente directamente por la fundación. Bueno, ya llegamos al capítulo número 3 y son los elementos a tener en cuenta para aprender de la alianza. Entonces, lo importante de este tipo de experiencias no solo es ejecutar y cumplir los resultados, sino también poder aprender de esto. Y para poder aprender se han identificado básicamente unos elementos, y es la importancia de contar con procesos y herramientas de seguimiento,
Y lo segundo, contar con un componente de intercambio de experiencias y conocimientos, y más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver la importancia de contar con un componente de sistematización. Esos son como los 3 elementos principales a tener en cuenta para poder aprender de la alianza, o que deberían implementarse en una alianza para poder generar aprendizajes. En el proceso de seguimiento, los procesos y herramientas de seguimientos, ¿qué se debe tener en cuenta? Definir herramientas para hacer seguimiento objetivo a los objetivos y resultados esperados de la alianza. Y hay otro que es definir herramientas para hacer seguimiento a las iniciativas del fondo de subdonaciones. No necesariamente la misma herramienta con la que medimos el fondo de subdonaciones va a ser la misma herramienta con la que medimos el convenio en general. Muchas veces se necesitan herramientas específicas y diferentes para poder hacer seguimiento a los proyectos que se están apoyando con el fondo de subdonaciones. También se debe garantizar que el proceso de seguimiento tenga un enfoque de generación de aprendizaje y mejoramiento continuo. Se debe hacer retroalimentación a las organizaciones de base sobre los informes que elaboren y los resultados que van consiguiendo. Para las organizaciones de base es sumamente importante este punto, y ellos digamos que su interés es aprender de todos esos procesos y seguirse fortaleciendo. Entonces para ellos es muy importante, y lo resaltaron mucho durante el ejercicio de cierre que se hizo, que cuando ellos elaboran sus informes para los equipos técnicos o las fundaciones, para ellos es sumamente importante recibir esa retroalimentación de parte del mismo equipo técnico de la fundación, para saber ellos cómo van en su proceso, cómo pueden mejorar y qué deben evitar cuando tienen algunos inconvenientes o limitantes. Y lo último es, de ser posible, se debe definir tiempo y presupuesto para hacer al menos una visita de seguimiento a cada una de las organizaciones un periodo después de terminados los proyectos. Esto también es un tema que fue sugerido por la gran mayoría de organizaciones de base que fueron consultadas. Y lo que ellos sienten es que una vez se finaliza el proyecto, muchos de ellos se sienten como desconectados de todo el convenio que se viene desarrollando. Entonces para ellos es sumamente importante que, así el proyecto se haya terminado, por lo menos se reciba una visita después de seguimiento para ver qué ha pasado después del tiempo con lo que ellos están haciendo. Eso los motiva a seguir trabajando y permite identificar a veces resultados que solo se logran ver en el mediano plazo y no solo cuando se está en el periodo de ejecución del proyecto. En cuanto al componente de intercambio de experiencias y conocimientos, ¿qué es lo que tenemos acá? Se debe definir de forma periódica intercambios entre las organizaciones de base, entre los equipos técnicos y los directores de las fundaciones. Esto se puede mirar de dos formas. Hay tipos de intercambios en los que podemos involucrar a todos estos actores, pero hay otros intercambios que se deben realizar solo entre organizaciones de base, otros entre solo técnicos y otros también esos intercambios que se dan a nivel de dirección de las fundaciones. Los intercambios deben contar con un presupuesto específico para este fin. De lo contrario, y si no se hace desde el comienzo en el presupuesto original del convenio o de la alianza, es muy difícil que se lleve en la práctica por más de que se tenga la intención. Para maximizar el impacto de los intercambios, se sugiere diseñar una metodología de aplicación de conocimientos adquiridos en donde los participantes identifiquen los aprendizajes adquiridos en el intercambio y definan acciones puntuales de implementación. Este punto, porque lo hemos puesto, y es porque muchas veces identificamos que independientemente de que se organicen de forma adecuada los intercambios y que las organizaciones de base aprendan bastante en esos eventos, llegan a veces a sus comunidades y simplemente queda la experiencia linda de haber participado en el intercambio, pero es difícil para las organizaciones de base aplicar esos conocimientos y en el día a día se les va olvidando y no lo aplican. Entonces por eso la sugerencia de diseñar una metodología que garantice que esos aprendizajes que se adquieren los puedan aplicar en la práctica. El otro punto es propiciar espacios periódicos entre la Alianza y Red América para compartir los logros, retos y aprendizajes. La alianza debe enriquecer a la red y aportar a sus miembros. Esto también es un elemento importante porque a veces nos quedamos en esa identificación y aprovechamiento de aprendizajes entre los aliados que hacen parte de la alianza, pero se nos olvida en ocasiones compartir esos conocimientos y esos aprendizajes
con el resto de miembros de la red. Y este tipo de convenios que se apoyan en el marco de Red América deberían garantizar y permitir que eso que se aprende en una alianza específica pueda enriquecer a otros miembros de Red América. Y el último componente en este tercer capítulo es que se garantice el contar con un componente de sistematización. La sistematización se sugiere hacer de forma paralela a la ejecución de la alianza y no solo en la etapa de cierre. Muchas veces las alianzas o cualquier tipo de proyecto pone su componente de sistematización al final. Y cuando hacemos esto al final, de pronto podemos estar perdiendo la oportunidad de identificar oportunidades de mejoramiento que pueden ser manejadas en el resto del proyecto. Cuando las identificamos al final, ya perdemos la oportunidad de haber mejorado de pronto algún resultado o algún proceso. Otro punto es, antes de iniciar el ejercicio de sistematización, es sumamente importante definir una pregunta o tema que guíe la sistematización. Es importante tener claro para qué se está sistematizando, porque si en una sistematización, mejor dicho, de una experiencia, podemos tener muchísimos temas y se pueden aprender muchísimas cosas, pero es importante definir una pregunta guía. Otro punto es la sistematización debe contemplar la disponibilidad de recursos específicos para este proceso, la pregunta principal de la que ya hablamos hace un momento, y también es importante definir una estrategia de divulgación de los resultados de ese ejercicio de sistematización, que va a depender de los públicos a quienes les queremos llegar, y un plan de acción para el uso de los resultados. Es importantísimo que todos los ejercicios de sistematización no queden solamente en un documento, sino que tengamos la posibilidad de compartir lo que se encuentra en la sistematización con otros para hacer uso de los resultados que se encuentran. Y como último punto, y ya estamos a punto de terminar, tenemos el cuarto capítulo, que es qué evitar a la hora de emprender la alianza. No asumir de entrada que todas las fundaciones o empresas que hacen miembro de la alianza van a jugar el mismo rol. Dependiendo de las capacidades, de los intereses, las fundaciones o empresas pueden jugar roles diferentes y eso no les quita, digamos, o no los pone en un nivel diferente dentro de la alianza. No se debe asumir ni dar nada por obvio. Entre más explícitas estén las reglas de juego, más alto será el nivel de cumplimiento de expectativas. No se debe generar competencia entre los aliados. Las diferencias entre las fundaciones o empresas deben aprovecharse para sumar valor a la alianza y no para polarizar. Evitar relaciones de dependencia entre fundaciones y las organizaciones de base. Evitar el uso de múltiples herramientas de seguimiento para los proyectos apoyados con el fondo de subdonaciones. Este punto también es un aprendizaje que se tuvo en la ejecución del Fondo Focus y del programa Fondo Nacional Colombiano, y es que en la medida de lo posible se debería utilizar las mismas herramientas para las fundaciones o empresas que hagan parte de la alianza y no que a los equipos técnicos se les convierta en una recarga laboral utilizar diferentes herramientas y que por eso de pronto dejen de utilizar el tiempo para cosas que deben estar trabajando con las organizaciones de base. Evitar que la relación entre la organización y las fundaciones dependa de una sola persona. De lo contrario, además de tener un riesgo algo de descentralizar la información, las comunidades pueden dejar de percibir el apoyo que brinda la fundación y atribuirlo a manera personal a quien tenga asignada esta labor. Y el último punto es pensar en el fondo se debe evitar pensar en el fondo solo como un espacio para la movilización de recursos. Este tipo de fondos y de convenios y alianzas para ejecutar fondos compartidos debe entenderse como la oportunidad de aprender, de multiplicar resultados, de movilizar recursos, pero esa movilización de recursos no debe ser el único interés de los aliados. Y termino acá con dos frases que me parecen, en lo personal me gustan mucho para compartirlas y terminar mi presentación, y es que compartir los saberes, metodologías y herramientas permite potencializar los conocimientos de cada aliado,
fortalecer la alianza y generar nuevos conocimientos. Y la segunda frase es que genera mayor aprendizaje, conocer el cómo se logran las cosas, que solo tener acceso a los resultados alcanzados. Bueno, pues espero que la presentación sea útil, que este producto, que nosotros llamamos como checklist de elementos a tener en cuenta en las diferentes etapas de ejecución de una alianza, sean útiles para las alianzas que se están ejecutando en este momento y para futuras alianzas que se puedan desarrollar en el marco de Red América. Paola, te entrego el micrófono. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias por tu presentación, Carolina, y por compartirnos los hallazgos de este seguimiento y evaluación que ustedes han hecho a 2 experiencias de fondos compartidos en el marco de la red, que sin duda son aplicables y pueden guiar la implementación y fortalecer la implementación de otras experiencias de fondos que, como dijo Margaret al inicio, se están dando en este momento. Para aquellos que nos han escrito por el chat preguntándonos sobre los materiales, les vamos a compartir esos documentos que Carolina acaba de presentar y que han sido producidos por la IAF, tanto el documento inicial que presentó Carolina como el checklist, que es uno de los insumos en los que ellos han venido trabajando y que creemos que puede ser muy útil para todos los miembros de la red, así que ustedes van a recibir por correo estos materiales y también la grabación de esta sesión. Quiero abrirles, no hemos recibido más preguntas por el chat, pero quienes quieran hacer alguna pregunta para Juanita, para Carolina, sobre estas experiencias que ellas nos han compartido hoy, o si quieren compartir las experiencias que ustedes han tenido en la implementación de fondos compartidos, pueden hacerlo oprimiendo en la manita que ustedes tienen en sus menús. En la parte de arriba de su nombre ustedes ven una manita y por ahí nos pueden pedir hacer uso de la palabra y con gusto les habilitamos el micrófono. Paola, yo quisiera decir al grupo que también en la página web de Reamérica están disponibles las sistematizaciones que mencionó Carolina sobre el Fondo Nacional Colombiano, lo que se ha hecho, pero también de otros fondos como los fondos realizados en Brasil de comunidades en red, del programa Acciones Educativas Locales de Argentina, bueno, etcétera. Entonces hay los que hubo en Perú y Guatemala, esos documentos están disponibles en la red y también una publicación que se hizo hace un tiempo atrás sobre las experiencias de los distintos fondos que se venían ejecutando, que recogen también algunos elementos planteados y enriquecidos por la presentación que acabamos de ver, ¿no? La presentación enriquece esos elementos que fueron planteados allá cerca del año 2011 o algo así, donde miramos todos los fondos que la red venía apoyando, cuáles eran los aprendizajes que venían llevándose y que hoy los vemos enriquecidos en la presentación. Pero quisiera invitar también a los participantes de iniciativas similares en Brasil, en Argentina, en Perú, en Guatemala y México, y que nos compartan también sus experiencias, sus apreciaciones frente a la presentación que acabamos de oír. Bueno, mientras se animan a plantearnos quienes han participado en estos fondos, a hacernos sus comentarios o a plantear preguntas, tenemos una pregunta, una inquietud de Paula Acuña para Carolina y Juanita sobre el tema de los recursos. Paula pregunta si hay alguna recomendación o indicación particular sobre cómo dividir el porcentaje de recursos que se dedica a cada rubro, coordinación, administración, temas operativos, de viajes, visitas, encuentros, si hay alguna recomendación o indicación que ustedes hayan derivado de estas evaluaciones y este seguimiento. Carolina o Juanita, te dejo el micrófono abierto, Carolina, por si quieres responder esa pregunta, y se lo voy a abrir también a Juanita. Juanita, por si quieres complementar algo frente a esta pregunta. Vale, Juanita, no sé si quieras tú o arranco yo y si quieres tú me complementas. Aquí ya tienes el micrófono abierto, Juanita. Tienes el micrófono abierto, Juanita. Te escuchamos, Juanita. Ok. No, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer a Carolina y a su equipo. Realmente esto, ustedes como pueden ver, fue un esfuerzo bastante importante, bastante grande de un fondo pues, que tuvo
no solo una duración bastante larga, sino muchos actores y muchos niveles de información, y yo creo que el trabajo que han hecho en estos meses de recoger, de tratar de destilar ha sido muy importante, y como dice Margaret, muy importante comparar esto a algunos de los resultados de esos ejercicios que se hicieron de los otros fondos, como señalaba Margaret, información que está en la página de América. A lo mejor antes de entrar a responder un poco la pregunta de Paola, sí quería como resaltar tres cosas de la presentación de Carolina y un poco lo que hemos visto a partir de esta experiencia, y pensando un poco en los socios de Reamérica y lo que ha sido estos ejercicios. Como ustedes pueden ver, muchos de los aprendizajes realmente apuntan fuertemente a la importancia y un poco al sentido que tiene el ser parte de Reamérica. Hemos dicho que Reamérica como red ayuda, y una red además temática, ayuda muchísimo a convocar y a tener un lenguaje y una mirada común, y que eso de hecho ha sido fundamental para facilitar este tipo de resultados pues tan importantes a nivel nacional, y lo que ha pasado en otros fondos. Eso en primer lugar. En segundo, yo creo que también muchos de los resultados están apuntando al gran reto que tienen estos fondos de tener como mucha claridad, y yo creo que en los puntos que señalaba Carolina son tanto operativos como analíticos como a nivel de comunicación, de saber los distintos niveles, ¿no? En la comunicación entre lo que pasa con las organizaciones de base y los equipos de las fundaciones en los territorios, de los equipos de las fundaciones en los territorios con sus directivos en las fundaciones, y después la comunicación a nivel de la alianza misma. Yo creo que ese va a seguir siendo uno de los temas en la medida que vamos avanzando y aprendiendo de otras experiencias, que seguiremos, yo creo que como afinando y viendo, digamos, maneras en poder mejorar el trabajo y la comunicación en estos distintos niveles. Y finalmente, yo creo que parte del aprendizaje también hace alusión, hay un punto importante sobre se hace mención a las empresas, y quería resaltar que este tema, como ustedes saben, y como socios de Reamérica, desde hace un tiempo, a partir de la nueva planeación estratégica de la red, se viene pues pensando, y hay un esfuerzo concreto y específico en este momento, y muy importante dentro de la red del trabajo de las fundaciones con las empresas y el acercamiento a las empresas para tratar realmente de vincular un poco más y entender, digamos, los distintos aportes. Y yo creo que eso también, ese ejercicio que está haciendo la red, yo creo que va a ser un aporte importantísimo para cosas tan concretas como estos fondos. Bueno, en cuanto a la respuesta a la pregunta, Paola, de la distribución de los fondos, bueno, yo voy a responder muy desde la IAF, y desde la IAF como cooperante. Uno de los retos que se han tenido siempre, y también para nosotros como Agencia Federal de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, es nosotros trabajamos en temas de desarrollo base, entonces no financiamos a fundaciones empresariales como tal. Entonces, como tal, nosotros buscamos aliados en las fundaciones empresariales para poder realmente canalizar recursos a las organizaciones de base. Entonces, eso lo que quiere decir en la distribución de los fondos y en esos fondos compartidos es que la mayoría de los fondos, los aportes que vienen tanto de la IAF como del sector empresarial, en este caso las fundaciones empresariales, deberían ser en el rubro de las subdonaciones para financiar los proyectos, específicamente los proyectos que presentan las organizaciones de base. Obviamente, en cualquiera de estos esfuerzos, y como hemos visto de todos los puntos que sacó a colación Carolina y su equipo, de algunos de los retos que tenemos, deben haber fondos para sistematización, deben haber fondos obviamente para personal, para el personal en campo, etcétera. Pero cuando se hace este tipo de esfuerzos con la cooperación internacional, es muy importante que las fundaciones empresariales tengan claridad que muchos de estos gastos del manejo de este tipo de fondos realmente tienen que salir de las fundaciones como tal, y los fondos que se pueden movilizar deben ir específicamente a la financiación de proyectos específicamente. Gracias. Gracias, Juanita y Carolina, por responder la pregunta. Dulce Alejandra, tienes la mano levantada. Te voy a habilitar el micrófono, Dulce Alejandra, y escuchamos tu pregunta. ¿Nos escuchas, Dulce?
Te habilitamos el micrófono para que puedas plantear tu pregunta. Yo creo que debe tener problemas con su micrófono. Si quieres, puedes enviarnos la pregunta por el chat y con gusto la compartimos con Juanita y Carolina Dulce. Bien, seguimos esperando por preguntas o comentarios de algunos de los asistentes. Si quieren plantear alguna duda a Juanita o a Carolina, también los invitamos a compartir sus experiencias participando de alianzas para la ejecución de fondos compartidos, y como dijo Margaret, han ocurrido en la red y seguimos teniendo en este momento experiencias de fondos compartidos en ejecución en México, en Brasil, así que si tenemos en línea como participantes a algunas de las organizaciones que están participando, sería muy valioso conocer también la experiencia de ustedes y cómo ven los elementos y los puntos que destacó Carolina en su presentación en el desarrollo de los fondos que ustedes están ejecutando. Carmen de la Fundación Río Paila Castilla está pidiendo la palabra. Carmen, te activo tu micrófono, te escuchamos, Carmen. Gracias, muy buenas tardes, gracias a Juanita y a Carolina por la presentación que nos han ofrecido. Mi inquietud está alrededor de si pudieron ustedes derivar aprendizajes relacionados con la transparencia y rendición de cuentas por parte de las fundaciones aliadas y la importancia que para las comunidades y las organizaciones de base tiene este elemento. Sobre todo pues porque en el marco de todo este ejercicio de la sostenibilidad se ha colocado en el primer orden el tema de poder hacer ejercicios de rendición de cuentas participativas que estén de cara no solamente a las entidades donantes de estos fondos o aportantes de estos fondos, sino también de cara a las organizaciones de base. Quisiera que me pudieran, si digamos, encontraron elementos significativos alrededor de este asunto, ilustrar un poco sobre el tema. Gracias, Carmen. Juanita o Carolina. Bueno, pues, a ver, respondo un poco a la pregunta, muchas gracias por la pregunta y doy como la respuesta. Digamos que dentro del ejercicio de cierre que hicimos nosotros, ese elemento puntualmente de la transparencia de rendición de cuentas no fue contemplado como tal. Entonces no podría darte como una respuesta precisa. Sin embargo, a través de las entrevistas, grupos focales y consultas que se hacen, la sensación en general que se puede percibir de parte de los grupos es que existe, o sea, no hay duda del manejo de los recursos, por lo menos en estos dos fondos. No hubo ningún hallazgo que se recolectara sobre dudas que hubiera sobre el manejo de los recursos, y por el contrario, digamos que sí se percibe una tranquilidad del manejo que le dan las fundaciones. Además, que creería yo que parte de eso se logra es porque las mismas organizaciones de base son quienes elaboran sus propuestas y sus presupuestos. Entonces, desde el mismo comienzo, desde la planificación de las iniciativas que se apoyan con el fondo de subdonaciones, ellos saben exactamente los recursos, a dónde van dirigidos y cómo son ejecutados. Y son las mismas organizaciones de base quienes toman decisiones sobre el manejo de los recursos de sus propias iniciativas. Eso es lo que te podría decir como a manera general, pero puntualmente no te podría dar más detalles porque, como te dije hace un rato, no fue un elemento puntual a tener en cuenta dentro del ejercicio de cierre que se hizo. No sé, Juanita, gracias, si quieres agregar algo más. A lo mejor yo complementaría pensando un poco, y también piensa Carolina tú en el ejercicio, digamos en las visitas, de qué tanto conocimiento había de parte de las organizaciones de base sobre Reamérica, el vínculo, digamos, los fondos, si habían cooperantes o no. Y yo creo que desde ahí pues también se logró tener, digamos, una idea de, digamos, la transparencia en últimas de las fundaciones en el territorio con relación a esos fondos que se estaban
disputando. Pero yo creo que tu pregunta, Carmen, es excelente y bueno, y deja yo creo que una inquietud interesante como de explorar de manera un poquito más sistemática en la próxima ronda que se haga con este tipo de fondos. Gracias, Juanita y Carolina. Tenemos otra pregunta de Rosemary que nos llega a través del chat. Rosemary nos pregunta, ¿cómo se hace para lograr una sola identidad de las organizaciones que participan de los fondos? Sí, los fondos están viniendo de distintas fuentes, de las fundaciones, de las empresas, del organismo de cooperación que participa, y cada una de esas organizaciones tiene distintas prácticas, distintas imágenes. ¿Cómo se hace para homogenizar esa imagen? ¿Cómo se hace para homogenizar prácticas a la hora de implementar una alianza? Claro, ¿tú quieres o si quieres, pues yo empezaría, una primera reacción que yo tendría es uno de los puntos que se hizo en el checklist de la importancia de los logos, ¿no? De crear, digamos, un logo y la creación del logo, como decía Carolina, es una cosa bastante, puede ser muy sencilla, lo que resulta, pero el proceso es muy profundo, ¿no? Porque al final es crear una cierta articulación. Eso sería una cosa. La otra, en otro de los puntos que comentaba, pues que comentaba el checklist, era la importancia de tener esas reuniones con todos los proyectos, ¿no? Y eso yo creo que las bases, el tipo de proyectos que se están financiando alrededor del tema de desarrollo, empieza a generar pues un sentido como de grupo, de cohorte, y que eso mueve también a las mismas fundaciones a tener un lenguaje, o las empuja a tener un lenguaje más pues, un lenguaje común. Activado. Así es, Juanita, coincido con tu respuesta, creo que o sea, a través de lo que básicamente es, bueno, lo que decías tú, lo que mencionábamos también en la presentación, ese ejercicio de iniciación que se da con los grupos, en donde se les explica el propósito del convenio, y donde también se les empieza a hablar un poco del desarrollo de base, que entre las mismas organizaciones de base empiezan a ver que tienen similitudes, que tienen procesos que comparten, que tienen contextos que comparten. Eso empieza a permitirles a las organizaciones de base ver que están trabajando todas y como que se empiezan a homogenizar algunos de sus propios intereses. Y por otro lado, ¿cómo también se puede lograr eso? Respondiendo a la pregunta de Rosemary, a través de las herramientas y de las reglas de juego que se definen al comienzo, las mismas herramientas de seguimiento que se definen para todos los grupos, el hecho de compartir los propósitos entre los aliados. Entonces, por eso es que es sumamente importante tener en cuenta los elementos que se expusieron en el capítulo 1 del checklist, de esas reglas de juego iniciales que permiten que todos estén hablando como el mismo lenguaje. Activado. Perfecto, gracias Carolina y Juanita. Tenemos un comentario por parte de Paula Acuña, que ella participa de la alianza que hay en este momento para el programa Generar en Argentina y el programa AEL en Educación. Paula nos dice que ella ve la exposición que nos ha hecho Carolina de estos elementos muy alineada con la experiencia que ellos han tenido, aunque sus programas y los fondos son en menor escala. Y Paula nos pregunta, estas experiencias que ustedes han compartido, ¿cuál fue la duración? Nos dice que para ella fue muy interesante lo que expusiste, Carolina, sobre la importancia de las visitas a las ODBs después de que han cerrado los proyectos, que es algo que ellos no han contemplado todavía, pero que sin duda después de esta presentación y por el énfasis que hiciste, van a mirar si es algo que pudieran también implementar. Entonces la pregunta de ella es sobre la duración promedio de las dos experiencias de los fondos que presentaste, Carolina. Vale, mira, digamos que los fondos como tal, y por eso comparto otra vez la pantalla, el fondo, el primer fondo, que es el fondo Focus Valle, estuvo más o menos entre el 2003 y 2006-2007. El segundo fondo, CG Fondo, del 2006-2014.
Ya, al otro nivel, ¿cuánto duraron en promedio cada una de las iniciativas que se apoyó con el fondo de subdonaciones? Estaban entre 1 y 3 años su ejecución máxima. Realmente estaban pensadas para 1 o 2 años, algunas, digamos que por las dinámicas y la ejecución de sus actividades se alargó un poco, pero estaban pensadas entre 1 y 2 años la ejecución de cada uno de esos subproyectos apoyados por el fondo de subdonaciones. Y con relación al punto que mencioné en la presentación y que se resalta ahorita, de la visita, una visita adicional después de que se termine el proyecto, esta es una cosa que, digamos, no es que se haya llevado a cabo con este fondo, sin embargo, es una recomendación que resaltaron en repetidas ocasiones las organizaciones de base que fueron consultadas durante el ejercicio de cierre, y por eso es que se incluye dentro de este checklist. Activado. Gracias, Carolina. Tenemos una última pregunta de Teresa Noel. Teresa, voy a abrir tu micrófono para que puedas plantear tu inquietud. Tienes el micrófono abierto, Teresa, te escuchamos. Teresa, ¿nos escuchas? Si tienes problemas con tu sonido, escríbenos la pregunta por el chat y con gusto la compartimos. Vamos a mirar si hemos recibido alguna otra inquietud. Tenemos una inquietud de Denia Ordóñez. Ella nos pregunta cómo poder beneficiar más iniciativas o más beneficiarios, partiendo del supuesto de que el fondo de subdonación no es reembolsable. Ya ha terminado el proyecto. Si quieres aclararnos un poquito más tu pregunta concreta, Denia, si es sobre lo que pasa después de que se termina la subdonación, porque no me queda muy clara la inquietud que tienes. Gracias, Denia. A lo mejor, escuchando un poquito solo lo que Deña está preguntando, si no está clara, y si estoy entendiendo, uno de los retos, ¿no?, es entender estas subdonaciones que no son reembolsables, y yo creo que ese punto es muy, muy importante. Lo ideal es que sean una estrategia de muchas estrategias que están haciendo las fundaciones empresariales en sus territorios, ¿no? Porque efectivamente, aunque esto llega a muchas, son pequeñas donaciones, son pequeños proyectos que llegan a organizaciones muchas veces incipientes o a proyectos pequeños de organizaciones que tienen un recorrido pues en el territorio. Realmente para llevar esto a escala, para que tenga más impacto con más personas, más beneficiarios, las subdonaciones deben, y estos pequeños proyectos deben ser un punto en una estrategia mucho más amplia, ya sea de territorio o temática de la fundación empresarial, ¿no? Activado. Bien, tenemos dos preguntas y creo que ya nos estamos acercando a la hora de cierre del webinar. Voy a plantear otras dos preguntas que nos han llegado para ir cerrando. Una pregunta de Paula Cuña, que nos hace desde el nodo de Argentina. Paula pregunta cómo se da este proceso de pactar las reglas iniciales entre las organizaciones que van a participar de la alianza. Y Susana Pico hace otra pregunta, las felicita y les agradece por los materiales que han producido, y ella quiere saber si estos elementos que tú nos compartiste, Carolina, y estas lecciones que se han derivado y que ustedes han sistematizado, ya se han empezado a poner en práctica en alguna experiencia de fondo. Paola, ¿me puedes repetir la primera, porfa? Sí, la primera pregunta que nos la hace Paula Acuña desde el nodo de Argentina es cómo pactar las reglas iniciales de la ejecución de esta alianza entre todas las organizaciones que participan, cómo debe ser ese proceso, qué elementos facilitan pactar esas reglas de juego iniciales de cómo se va a implementar la alianza para la ejecución de los fondos compartidos. Y la segunda
pregunta es si estos elementos que ustedes han sistematizado y estas lecciones que nos has compartido y que se derivan de las experiencias que han monitoreado, si ya han sido puestas en práctica por organizaciones que estén implementando algún fondo compartido. Paola, si quieres, yo puedo por lo menos empezar, y Caro, tú obviamente agrega tu perspectiva a la pregunta de Paola en Argentina sobre cómo pactar la alianza. Yo creo que uno de los puntos muy importantes que señalaba el checklist es que no se piensen en estos fondos compartidos como una sola estrategia de movilización de recursos. Yo creo que eso es un parámetro inicial, porque si es solo movilización de recursos, entonces normalmente lo que pasa es que las conversaciones al inicio de los fondos compartidos se vuelven muy operativas y muy sobre los fondos y el manejo de los fondos, y no necesariamente son conversaciones estratégicas. Entonces, yo creo que ese pactar de la alianza al arranque debe empezar por ese objetivo, y ese objetivo no solo pues de movilización, sino objetivo estratégico. Y si se logra tener esa conversación de frente, eso transforma la conversación y lleva a lo operativo, pero después de haber tenido realmente la oportunidad y el tiempo. Yo creo que otra de las cosas que también resalta Carolina en el checklist es darle el tiempo al inicio, para que precisamente se conozcan los socios, empiecen realmente a sentirse pues a gusto para empezar a hacer una alianza que también puede tener el potencial de ser a mucho más largo plazo de lo que va a ser un fondo compartido específico alrededor de una oportunidad de financiación. No sé, Caro, si tú quieras complementar. No, Juanita, en ese punto creo que pues, lo que has dicho estoy completamente de acuerdo, y si quieres más bien pasaría a responder la otra pregunta, que es sobre la puesta en marcha de lo que hemos compartido hoy con ustedes. Pues básicamente pues hay que tener en cuenta que este convenio finalizó pues, a finales del año pasado. Sin embargo, y bueno, es la primera vez que lo estamos compartiendo así en un público amplio, aunque por supuesto el historial del proyecto, como yo les contaba hace un rato, que es el documento que se hace de cierre, ya se compartió con las fundaciones y con el consorcio. Sin embargo, yo creo que hay un convenio actual que valdría la pena como mencionar, que es uno que existe actualmente entre la Fundación EPSA, Fundación Corona y Fundación Smurfit, sobre el que se está trabajando actualmente procesos relacionados con el desarrollo integral territorial. Y esa alianza que sigue en el tiempo, que hoy en día se trabaja ese tema, para su desarrollo tiene en cuenta muchos de los elementos que están acá planteados, porque efectivamente pues salen de los aprendizajes que ellos mismos nos han compartido para poder desarrollar este producto. Yo quisiera agregar a ese punto dos anotaciones. Uno, que conociendo muchos de los fondos que son apoyados en la red, en el marco de la red, muchos recogen muchos elementos de lo que está planteado por Carolina acá. La ventaja de tener el producto que tenemos ahora es que podemos recoger una visión más integral de los elementos que deberíamos tratar de replicar en otros fondos, pero digamos que hay mucha coincidencia con muchos de los fondos que estamos aplicando. Y también quiero decir que a pesar de que por América, el programa que tuvimos regional en 6 países apoyando iniciativas de generación de ingresos, coincidió en algún momento en el tiempo con el Fondo Nacional Colombiano, muchos de los aprendizajes que se tomaron en el Fondo Nacional Colombiano fueron replicados en Por América, porque incluso el ejecutor de ambos fue el Consorcio para el Desarrollo Comunitario. Así que mucho de la experiencia de Por América se derivó de aquí. Y también quisiera notar que la participación de toda esa generación de fondos compartidos con la IAF fue la que permitió a la red tener una fortaleza para hacer una iniciativa como fue Por América, que involucró 6 países, 28 miembros de la red, 140 organizaciones, 80 proyectos. No hubiéramos podido, o nos hubiera sido mucho más difícil emprender Por América si no hubiéramos aprendido de estos fondos que hemos tenido junto con la Fundación Interamericana.
Gracias, Margaret. Y nos llega un último comentario y pregunta de Teresa Noel Gutiérrez. Teresa ha participado de algunas experiencias de fondos compartidos. Felicita a la IAF y a las organizaciones que han participado de las experiencias que ustedes nos han compartido. Y ella nos cuenta que en el caso de la Alianza para la Ejecución de Fondos Compartidos en el que ella participó, el diálogo con los auditores del proyecto, así como las visitas de verificación a las organizaciones fueron elementos que contribuyeron a la transparencia del proyecto y a la buena ejecución de los recursos del fondo. Estoy viendo si tenemos más preguntas o si alguien ha levantado la manita. Por ahora no, siguen llegando comentarios y felicitaciones por el trabajo. Ok, una última pregunta que nos llega de Marta Romero. Ella quiere saber cuál fue el tiempo aproximado que implicó la fase antes del arranque del fondo, como la etapa de preparación, entiendo que es tu pregunta, Marta. ¿Cuánto tiempo tomó la preparación y el inicio y la fase previa al arranque de estos fondos? Caro, ¿quieres que yo hable? ¿Aló? ¿Aló? Yo creo que sigue. Hola. Ok, no. Una reacción es lo que yo he visto, no solo digamos en estos dos fondos, pero en general en los fondos, como decía Margaret al arranque, desde la IAF iniciamos pues con fondos bilaterales que llevó después a fondos compartidos. Cuando iniciamos los fondos compartidos vimos que en general lo mínimo que se requiere, una vez se tenga ya, digamos, el convenio de arrancar, etcétera, lo mínimo son 6 meses de conversaciones. Muchas veces, dependiendo de la complejidad y el número de socios que se tienen, puede llevar hasta 8 meses. Perfecto, gracias Juanita, gracias a todas las personas que nos canalizaron sus preguntas y sus inquietudes y que compartieron sus experiencias o sus reacciones a la información y a los elementos que nos presentaron hoy Juanita y Carolina. Les recuerdo que los materiales que ellas nos han presentado hoy los vamos a enviar, así como ya les dijo Margaret, hay otros materiales de sistematización de experiencias de fondos que están puestos a su disposición desde la sección de recursos de la página web de Red de América. Margaret, te dejo el micrófono abierto para que puedas cerrar la sesión y Juanita, también tu micrófono queda abierto. No, yo quisiera reiterar los agradecimientos al equipo de evaluación de la IAF, a Carolina en particular, y a Juanita por acompañarnos y facilitar la posibilidad de que los aprendizajes de una experiencia se rieguen al conjunto de la red, que es uno de los elementos que Carolina puso en su presentación. O sea, nuestro objetivo es que los aprendizajes se compartan y se enriquezcan cada vez más. Entonces quiero agradecerles la posibilidad de tener esta conversación y quiero agradecer a todos los que están también escuchando, colocando sus preguntas y enriqueciendo esa conversación, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a Paola por coordinarnos la sesión.